La energía es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Gracias a ella podemos utilizar una gran cantidad de aparatos y maquinarias que nos hacen la vida mucho más fácil y productiva. Sin energía no podemos impulsar la actividad económica ni la vida social, pilar fundamental para las grandes transformaciones económicas que necesita el Perú. Como tratamos en el video de consumo de energía en el mundo, que por cierto, si no lo han visto, clic aquí a la pestaña para que tengan una referencia global de la energía, que por cierto se catalogan en energías primarias y secundarias. La energía primaria es energía encontrada en la naturaleza que no ha sido sujeta a ningún proceso de conversión o transformación. Hídrica, petróleo, gas natural, solar, eólica, entre otros como ejemplo. La energía secundaria es una forma de energía que ha sido transformada de otra primaria. Electricidad, combustibles refinados, derivados del petróleo, entre otros. Estas a su vez se clasifican en renovables y no renovables. Esta última contiene a los combustibles fósiles. ¿Pero qué energía se consume en el Perú? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Es renovable la matriz energética peruana? ¿Hay transición energética estando en la región con más potencial renovable del planeta? Quédate hasta el final y entérate de esto y mucho más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Energies, su canal energético informativo. Yo soy Denis y en esta oportunidad compartiré con ustedes información relevante sobre la energía en el Perú. Al 2020 el Perú tuvo un consumo energético de 25.9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, el cual representa el 0.2% del consumo total del planeta, 554 veces menor. Por la pandemia tuvo una caída del 15% con respecto al 2019, siendo el segundo país sudamericano con la más grande caída de la demanda energética por debajo de Venezuela. Esto debido a las extremas medidas de confinamiento optadas por el gobierno peruano en el 2020, haciendo que se consuma 8% de biomasa tradicional, combustible que se entiende como el uso de leña, bosta, yareta y otros residuos naturales para cocción de alimentos y calefacción básicamente. El petróleo tiene una participación del 37%, que es usado esencialmente en el transporte e industria. La participación del gas natural es de 24%, usándose en su mayoría para generación de electricidad. El carbón aún tiene una participación del 2% en la matriz energética peruana, primordialmente en la industria como fábricas de cemento, siderúrgicas, ladrilleras, briquetas para calefacción, entre otros. Las renovables están lideradas por la hidroelectricidad, fuente principal de las centrales eléctricas en el Perú. Le sigue la eólica y la solar, en menor proporción, pero con un futuro extraordinario como fuentes de generación de electricidad limpia, barata y sostenible. Como se refleja, el Perú depende mayoritariamente de los combustibles fósiles, 63%, los cuales, en conjunto con la biomasa tradicional, son los responsables de las emisiones de CO2, que para el 2019 llegó a ser de 53 millones de toneladas, el cual representa también el 0.2% con respecto al planeta. La dependencia mayoritaria al petróleo hace que el Perú no tenga un sistema energético sostenible ni asequible, porque además de su vínculo directo con la contaminación y el calentamiento global, que por cierto es mucho menor que las grandes potencias, el petróleo tiene precios volátiles que están regidos a mercados internacionales. Y el Perú, al no tener este energético en abundancia, tiene que importarlo. De ahí que provienen los principales problemas de asequibilidad energética, precios altos que la población vulnerable no puede pagar. Ejemplos: el GLP, la gasolina, gasoles, el diésel, entre otros. El gas natural de Camisea permitió diversificar la matriz eléctrica e incrementar la eficiencia en la producción de electricidad, reduciendo sus costos en comparación con otros países de la región. Esto mejoró la competitividad peruana y acompañó el crecimiento de la demanda de energía eléctrica consecuente con el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el sector transporte y residencial. Su poca acogida se debe al alto costo de distribución en redes, que hasta la fecha permite tener solo un 10% de la población peruana con acceso a este energético, por lo que el gas, si bien hizo casi nula la participación de diésel en la generación de electricidad, no pudo reemplazar a la gasolina, petróleo y GLP
en el transporte y residencias. Por tanto, el gas y las energías renovables no convencionales no se ha podido reemplazar al petróleo aún. Si vemos la evolución de la demanda energética peruana en términos relativos, o sea, en participaciones, del año 1965 hasta la actualidad, podríamos decir que el Perú ha mejorado. En el año 1965, la participación de la biomasa tradicional era de 35%, 52% de petróleo, 4% de gas natural, 1% de carbón y 8% de renovables, solo hidro por cierto. Ya para los inicios del siglo XXI, 19% era biomasa tradicional, el petróleo 50%, 2% de gas natural, 4% de carbón y 25% de hidro. Aún no aparecían la solar ni la eólica. Ya para el 2019, antes de la pandemia, el petróleo se consolidaba en 42%, la biomasa tradicional en 8%, el carbón en 3% y 25% de renovables, donde las no convencionales se afianzaban en 3%. A 1965 se tenía entre biomasa tradicional y combustibles fósiles un 92% de fuentes no renovables, y como mencionaba, podríamos decir que hemos mejorado, porque al 2020 tenemos una participación de 71% de fuentes no renovables, disminuyendo 20 puntos porcentuales su participación, donde la biomasa tradicional pasa de 35% a 7% y el petróleo de 52% a 37%, y el gas natural pasando de 4% a 24%, este último por el proyecto Camisea impulsado a partir del 2004. Sin embargo, son términos relativos, participaciones. Si bien la matriz energética se ha diversificado, teniendo más fuentes renovables y amigables con el medio ambiente, como el gas natural, la eólica y la solar, si lo vemos en términos absolutos, o sea en la cantidad exacta consumida, demandamos más fuentes fósiles y no renovables que antes. Se consume biomasa tradicional similar al año 1965, con un leve declive en los años 80 y 90 por el terrorismo, y que en las últimas décadas ha ido disminuyendo muy levemente a tasas de menos 0.42%, consolidándose en 2.06 millones de toneladas equivalentes de petróleo para el 2020, 20% menos que en el 65, el cual fue de 2.59 millones de toneladas. En el caso del petróleo, lo consumimos más que antes, de 3.84 millones de toneladas equivalentes de petróleo. En el 65 llegamos a 12.8 millones de toneladas equivalentes de petróleo al 2019, creciendo a tasas de 2.25% por año. Por la pandemia cayó 25%, consolidándose en 9.64 millones de toneladas equivalentes de petróleo. El gas natural creció a tasas de 5.9% por año, pasando de 0.31 a 7.06 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Por las restricciones COVID cayó 14%. El carbón creció a tasas de 5.9%. pasando de 0.04 a 0.75 millones de toneladas equivalentes de petróleo, combustible que más cayó en la pandemia, 27%. Las renovables son lideradas por la hidro, la cual creció a tasas de 4.5% en los últimos 55 años, pasando de 0.63 a 6.47 millones de toneladas equivalentes de petróleo de 1965 al 2020, cayó en solo 3% por la pandemia. En cuanto a las otras renovables, fueron las que más crecieron, fundamentalmente en esta última década, a tasas del 18% anual, pasando de 0.03 a 1.08 millones de toneladas del 2000 al 2020. No cayeron por la pandemia, es más, crecieron en un 7%. Eso permite tener en la actualidad un 29% de renovables, sin embargo no le gana al petróleo que tiene un 37%. ¿Y qué hacer para reemplazar e iniciar con el declive definitivo del petróleo? Electrificación y eficiencia son vitales para la descarbonización, nos dice la Agencia Internacional de Energía Renovable. Conceptos que veremos a detalle en los próximos videos, así que suscríbete aquí para estar al tanto de todo y no olvides en activar la campanita. Hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la información, no olviden en darle un super me gusta, comentar su parecer y compartir la información.